enfrentar todos los vientos que comenzaron a soplar con la iglesia y que cientos de iglesias sucumbieron y llevaron los dones a un extremo tremendo. Y en la época de los 70s, 80s, llegaron inclusive a enseñar en muchas iglesias que si tú no hablabas en lenguas, no tenías al Espíritu Santo. Esto es una herejía. Imagínense nada más, ¿no? Es una ignorancia lo que dice 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, en fin, el libro de Romanos. Entonces, no, y llevabas a las iglesias, a ver, yo me acuerdo de una iglesia que con pinzas me sacaron la lengua, y me jalaban así, y hablen lenguas, espérame tantito, dice la Biblia en 1 Corintios 12, que Dios reparte como Él quiere a cada quien lo que necesita, y es Dios el que determina qué necesito y qué función voy a ocupar en el cuerpo. Nosotros no escogemos, pertenece a la soberanía de Dios. Entonces, vino una de extremos, ¿verdad? Y que si no te caías al suelo no tenías al Espíritu Santo, y que si no te sacudías como alambre eléctrico tampoco tenías al Espíritu Santo. Bueno, vinieron tantas cosas, ¿no? Todavía se perpetúan algunas de estas enseñanzas falsas que entraron a la iglesia por la falta de una doctrina teológica fundamental, sistemática de la palabra de Dios. Entonces, esto es el peligro que enfrentamos. Entonces, ahora surge el movimiento del cristiano judío. Y hace algunos años comienzan, gracias a Dios, repito, que cantidad de judíos étnicos, o sea, nacidos en Israel o de madres judías, se están convirtiendo a Yeshua, el Cristo, nuestro Jesús. Y gracias a Dios por eso, porque es una señal de los últimos tiempos. Pero estas nuevas congregaciones que se están formando, muchos de estos judíos no han entendido claramente el Nuevo Testamento y se lanzan a pastorear o a dirigir iglesias y comienzan a enseñarles a nosotros los gentiles, que no somos judíos étnicos, pero dice Romanos 2, que somos porque nuestro corazón está circuncidado, somos los verdaderos judíos. La palabra judío significa el que alaba. Abraham no era judío, Moisés se casó con una africana, y vamos a ver en el Antiguo Testamento que el judío no era el que nacía en Israel, sino el que era circuncidado y formaba parte de los egipcios. Cuando salieron de Egipto, cientos de egipcios se unieron al pueblo de Israel, y para formar parte de las promesas de Dios tenían que, Génesis 17, circuncidarse. Entonces no eran judíos de raza, eran judíos por estar circuncidados. Y en Romanos 12 se nos dice que no es judío ahora el que nació en Israel, sino el que es circuncidado en su corazón, el que alaba y sabe adorar a Dios. Entonces, estas iglesias se llaman mesiánicas. Y estás enseñándole que el cristiano tiene que guardar el sábado, que tenemos que guardar las fiestas, que tienen que traer la cachuchita aquí arriba que se llama el kipá, que tienen que traer el talit colgando, y todas estas costumbres que son de los judíos, y qué bueno que ellos lo sigan usando. Porque ellos tienen la religión judaica o el judaísmo de la Torá, con algunas enseñanzas que agregaron el Mishnah y en otros libros que tienen aparte de la Torá o de la Torá. Pero nosotros ya estamos completamente en otra esfera. No tenemos que regresar a hacer las cosas que ellos quieren seguir haciendo por su religión, aunque son cristianos con el Mesías, quieren seguir haciendo, y no hay ningún problema que sigan celebrando las fiestas. Nosotros, por ejemplo, celebramos los tabernáculos. ¿Cuántos de ustedes han venido al Sukkot? Lo acabamos de celebrar en Santa Fe, lo regresamos aquí en el centro cívico, y no es porque lo tengamos que hacer, es para representarles qué significa la fiesta, no porque la tengamos que cumplir, que es una grande diferencia. No lo hacemos por obligación, sino para enseñar a la gente qué es los tabernáculos, porque es la fiesta que vamos a celebrar cuando vengamos con Cristo en el milenio. Entonces, estos movimientos, ¿verdad?, se van a los extremos, porque la gelatina tarda en cuajarse, decía mi abuelita. Entonces, todo movimiento nuevo tarda en cuajarse. Y mientras se cuaja, mucha leche se derrama al suelo. Entonces, tenemos que tener paciencia con estas congregaciones. Y ahorita ya me encuentro yo cristianos que venían aquí a la iglesia con su kipá, su talit, etcétera, etcétera. Y le digo, cálmate, Moisés. Digo, ya, o sea, ellos creen que necesitamos otra vez. Es que las raíces, que por aquí, por allá, sí, es maravilloso conocer muchas cosas del hebreo y todo, pero no tenemos por qué forzosamente vestirnos, ni hacer cosas, ni con los carieles aquí tampoco, ser como ellos que les pertenece a esa religión. Entonces son los extremos que tenemos que tener cuidado, que son los que se van a presentar antes de que Cristo venga
antes de que el anticristo venga en la tribulación. Muy bien, Jesús entonces contesta la señal de su venida y del fin del siglo. Versículo 4. Lo primero que Jesús dice es: miren que no sean engañados. Ahora que estudiamos el arrebatamiento de la iglesia en la segunda conferencia, vimos que nuestros sentimientos y nuestras emociones nacimos con ellas chuecas y torcidas, y que hasta que Cristo, el Espíritu Santo, entra a nuestra vida, nuestras emociones y nuestros sentimientos tienen que comenzar a ser controlados y dominados por el Espíritu de Dios. Ya no puedo dejarme llevar por el sentimentalismo ni por el emocionalismo, porque aunque son necesarias y son condiciones del alma, tenemos que tener cuidado en controlarlas. Por ejemplo, una mamá, un ejemplo rápido para que me entiendan: agarra un niño y como reguilete el niño, chille, chille, chille. Ay, mi Pepito, chiquito, ya deja de hacerte como reguilete, ¿no? Entonces, se cree que muchas veces que si se le da un pau, 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 ya no es amor. Y la Biblia nos muestra que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Entonces, de acuerdo a Dios, cuyos pensamientos no son los pensamientos, el amor se demuestra a un niño de dos maneras: en la forma en que le hago pau, 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 lo estoy amando porque lo necesita, y en la forma cuando lo abrazo y lo beso. Pero si nada más al niño es puro abrazo y puro beso, bacho y abacho, es sentimentalismo. Entonces el niño va a crecer consentido, porque nunca se le disciplinó ni se le enseñó que él no tiene por qué hacer su voluntad, que tiene que crecer respetando la autoridad y no siempre se le va a dar lo que el niño pide. ¿Por qué? Porque se convierte en un delincuente juvenil cuando llegue a la adolescencia. Decía Hoover, el presidente del FBI, en 4 administraciones de la Casa Blanca, J. Hoover, que la mentalidad de los delincuentes cuando iba a las cárceles era la siguiente: todos los que se encuentran en las cárceles, delincuentes juveniles, tienen la misma característica: todos ellos creen que el mundo les debe algo, que los papás les deben algo, que la escuela les debe algo, que el gobierno les debe algo. Todos están en contra de la autoridad, que se sienten víctimas del mundo en que crecieron, que no son responsables de sus malas acciones. Ese es el colmo de la inmadurez. Cuando tú creces echándole la culpa: es que yo soy prostituta porque mi mamá fue prostituta, yo hago esto porque nací así. Cuando comenzamos a echarle la culpa a los demás y no asumimos nuestra responsabilidad, que somos lo que somos porque tú lo has escogido y porque tú has determinado serlo, no vas a madurar. Vas a ser una persona madura a los 50, 60 años de edad, porque vas a seguir creyendo: mi mamá tuvo la culpa, mi papá tuvo la culpa, mi hermano tuvo la culpa, y nunca te das cuenta que tú eres el responsable delante de Dios. Somos agentes morales responsables, y esa es la característica de una persona inmadura: nunca reconoce que él tiene la culpa de lo que es. Alguien tiene que tener la culpa y no él o no ella. Entonces Jesús nos muestra el engaño. La mente humana es muy fácil de engañar, y podemos extendernos en esta característica. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Desde Cristo a nuestros días, ¿cuántos han venido diciendo que son el Mesías? La palabra Cristo significa Mesías, acuérdate. Mesías o ungido. Jesús, Salvador. Jesús, Cristo, el Salvador, ungido. Entonces, cuando hablamos de Cristo, hay muchos ungidos. Tú eres un Cristo, yo soy un Cristo, porque estamos ungidos. La palabra crío en el griego. Pero Jesús, el Salvador, es muy diferente. Le pondrás por nombre, no dice Cristo, le pondrás por nombre Jesús. Y en Hechos 2, cuando Jesús resucita, dice la Biblia, Jesús le hizo Cristo y Señor. O sea, Él es el único ungido verdadero para perdonar nuestros pecados. Y nosotros somos ungidos, todos los que estamos en la iglesia, porque tenemos al Espíritu Santo. La unción, 1 Juan capítulo 2, estamos ungidos por la que la unción permanece en nosotros. Muy bien, entonces Jesús dice: muchos vendrán diciendo: yo soy el Cristo,
y así tenemos a los mormones, testigos de Jehová, falsos profetas, cienciología, bla, 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 Islam. El Islam surge 605 años después de Jesucristo con Mahoma, con visiones, se casa con una niña de 10 años Mahoma, tiene cosas de ataques de neurastenia, etcétera, etcétera. José Smith, de los mormones, dice que se le apareció el ángel Morón y así nació el libro de los Mormón. Los testigos de Jehová, que el juez Charles Russell en 1914 iba a acabarse el mundo y después le cambiaron a 25 al 21, falsos profetas que nunca se cumplieron, etcétera, etcétera. Todas las sectas y los movimientos anticristianos son de personas que se han dicho ungidos, Mesías, y que vienen en el nombre de Dios. Y lo que nos atañe es el versículo 6 en adelante. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. La contestación rápida es la siguiente: oiga, siempre ha habido guerras. Desde Caín mató a Abel, el mundo es una red consecutiva, ¿verdad? Y una serie de guerras. Dice el Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, que de los 6,000 años de historia que tenemos los humanos en este planeta, 25 años han sido de paz. De 6,000 años que el ser humano tiene aquí en la tierra, solamente en esos 6,000 años, solamente ha habido 25 años de paz. O sea, la historia del ser humano es una historia ¿de qué? De guerras continuas. Padres contra hijos, hijos contra padres, grupo étnico contra grupo étnico, etcétera, etcétera. Pero no fue hasta el siglo XX que se comenzaron a cumplir el principio de los dolores en el cual el mundo se encuentra ahorita. Fue hasta 1914 cuando estalló la Primera Guerra Mundial, que duró 4 años hasta 1918. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, que se inicia en 1939, 1940-41 con el ataque de los japoneses en Pearl Harbor entre Estados Unidos con el presidente Roosevelt a pelear contra Japón y contra todos los enemigos, contra los alemanes y contra los italianos, contra Mussolini. Y vemos que en el siglo XX, 2 guerras mundiales con casi 150 millones de muertos. Entonces, este principio ya se inició. Ya estamos nación contra nación y ahora estamos en una época donde la próxima guerra van a morir una cuarta parte de la humanidad, de acuerdo al cuarto sello de Apocalipsis capítulo 6. Y dice Jesucristo, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Sí, es cierto, siempre ha habido guerras, pero no hasta el siglo XX. Siempre ha habido terremotos, pero de acuerdo al Instituto Sismológico en Boulder, Colorado, desde 1976 los terremotos aumentaron más del 58%. Del 76 al año en que nos encontramos en el siglo XXI, los terremotos se multiplicaron en el planeta Tierra. El último terremoto que hubo en Chile, casi de 8,5 grados, movió casi el eje de la Tierra, donde la Tierra, ¿verdad?, tiene una inclinación de 23,5 grados sobre su eje, y para que la Tierra se mueva un grado o otro grado es cuando comienzan los tsunamis y las elevaciones de los niveles del agua de los océanos, etcétera, etcétera. Y nos encontramos en los últimos 10 años, no nos vamos para atrás, los últimos 10 años, tsunamis, terremotos, tornados, llueve cuando no debe llover, ya no es primavera, ya es verano, no es otoño, parece que ya se están cambiando los climas, etcétera, etcétera. El mundo está siendo sacudido ecológicamente, esto es innegable. Y estamos dándonos cuenta que el mar está contaminado, los ríos están contaminados, la comida está contaminada, ya hay comida orgánica, comida transgénica, ya hay el aire está contaminado, las ciudades principales del mundo están contaminadas. Estamos en un planeta Tierra donde el planeta Tierra tiene bronconeumonía ya. Y el planeta Tierra está así, ya nos quiere echar afuera el planeta. Hemos invadido y contaminado todo absolutamente, porque así lo dijo Jesucristo. Aumentarán las pestes, las hambres y los terremotos. Se calcula que más de 2
billones de personas se están muriendo de hambre. Ayer mi esposa y yo nos invitaron a comer en un restaurante allá por algún lugar medio Perruration aquí en México. Y a la salida había una familia, mi hija Salem, que está aquí con nosotros también. Encontramos a una familia de niños pobres. Era una niña como de 7 años con su hermanita y su prima y 3 más, todos chiquitos, harapientos, pero mugrosos, chiquitos, los pobrecitos, con unas caritas tan lindas todos, ¿verdad? Y cuando salimos del restaurante, yo le quise dar una promesa: no me dinero, déme de comer. Estaban pidiendo de comer. Y un hermano traía una bolsa, una comida para allá que nosotros se la iba a llevar a su casa, pues se la regalamos, ¿verdad? Y luego fuimos al estacionamiento y hoy en la mañana le decía a mi esposa: no se me olviden las caras de estos niños. Es impresionante, ¿no? Una pobreza impresionante. ¿Dónde son? Me dijeron: pues vivimos en Los Reyes. Yo no sé ni dónde están Los Reyes, pero me dijeron que eran de por ahí. Y todos chiquititos, ¿verdad? Pidiendo limón. Y la gente saliendo: quítate, chamaco, chamaco, no me vayas a ensuciar, que háganse a un lado. Qué increíble la condición del ser humano ante el otro ser humano. Señora Perruration, la señora, ¿verdad? Que es Richelieu, que salen, y lo vimos en el restaurante, cantidad de gente: quítate, chamaco, no me estés, haz un lado, quítate por allá, no me limpies el carro, quítate por aquí, por allá. Y comenzamos a desensibilizarnos, porque es la condición del ser humano que se va a manifestar más y más antes de que Cristo regrese. El amor se enfriará porque se aumentó la maldad, como lo vamos a ver aquí en el discurso de Cristo. Y todo esto será principio de dolores. Muy bien. Estas condiciones son importantes, pero una de las más grandes, que la vamos a ver en la tarde, es Israel. Esta situación en la que los judíos se están convirtiendo y están viniendo al conocimiento de Cristo es asombroso. Vayamos rápidamente al libro de Romanos, capítulo 10. Y hay 3 capítulos en el libro de Romanos dedicados a Israel. Este simple hecho demuestra que Dios no ha terminado con la nación de Israel. Romanos 9, 10 y 11. Dice el versículo 6 de Romanos 9: no que la palabra de Dios haya fallado, o sea, supuestamente Dios escogió a un pueblo, ¿verdad? No escogió a los mexicanos, ni a los italianos, ni a los costarricenses, ni a los venezolanos, ni a los italianos, ni a los españoles. Dios escoge a un grupo geográfico en el planeta Tierra que se llaman los judíos. Y la mente humana es así. No. O sea, la cuestión es que Dios escoge a un grupo simplemente ya. ¿Para qué? Para que a través de ese grupo se concentre las profecías de la Biblia y sea el centro del plan de Dios para demostrar Dios que Él es el Dios de la historia. Entonces no es porque los judíos sean mejores que los italianos o los mexicanos o que los árabes. Dios ama a los árabes, Dios ama a los palestinos, a los jordanos. Simplemente es para que nosotros entendamos que nos debemos de concentrar en ese grupo antes de que Cristo venga. Y cuando en 1948 regresaron a su tierra, el mundo se quedó conmovido. De eso vamos a hablar hoy en la tarde. Pero dice Pablo en Romanos 9, versículo 6: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. En otras palabras, no por el hecho que tú me escuches, que seas judío y que hayas nacido en Israel y que seas de raza judía, no significa que perteneces al pueblo de Dios. Porque no es el que nace, sino el que se convierte. Entonces va a haber cantidad de judíos que se van a ir al infierno, igual que gentiles también. Entonces no todos los judíos se van a salvar. Cuando venga Cristo, los que estén ahí, o Romanos 11, 25, 26, sí se van a salvar, pero no todos se van a salvar. Hay cantidad de judíos que ya están en el infierno.
Hay cantidad de ateos, ¿verdad? En el siglo pasado, Freud era judío, Carlos Marx era judío y eran ateos. Entonces, eso es lo que Pablo quiere darte a entender. No te tienes que hacer judío para poder pertenecer al pueblo de Dios, sino dice la Biblia, versículo 7, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué significa esto? Vayamos al libro de Gálatas, rápidamente regresamos ahorita a Romanos, y dice Gálatas, capítulo 3, versículo 7, saber por tanto que los que son de fe, ¿quiénes son de fe? Nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham. Entonces, los cristianos, en el momento de recibir a Jesucristo, ¿de quién desciende Jesucristo? ¿De Ismael o de Isaac? De Isaac te será llamada descendencia. La descendencia de la línea del Mesías venía por Isaac, venía después por Judá, por la tribu de Judá, venía por David, por Salomón, y por toda la línea viene hasta la Virgen María cuando nace Jesús. Entonces, cuando una persona recibe a Jesucristo, en ese momento esa persona, las bendiciones que Dios le dio a Abraham son de nosotros espiritualmente. La tierra se las dio a los judíos, porque Dios le hizo promesa a Abraham, Génesis 12, de la tierra, y Dios le hizo: en tu simiente será llamada descendencia, y las familias de la tierra serán benditas en tu nombre. Antes de que los judíos se enorgullecieran y llegaran a creer, no, como soy judío, ya soy parte del pueblo de Dios, Dios los abandonó y les dio carta de divorcio, dice el Antiguo Testamento, porque creyeron que porque tenían templo. Cuando llegó Cristo, los fariseos eran judíos de judíos, fariseos de fariseos, conocían la ley de una forma dogmática, y Jesucristo les dijo: son nidos de víboras y sepulcros blanqueados, porque creían que por ser descendientes físicamente de Abraham pertenecían y ya podían irse al cielo. Qué grande equivocación. Y así hay muchos cristianos también. Mi mamá fue monjita, mi papá fue cura, mi tío es el arzobispo de no sé dónde, o mi papá es pastor, y esto no nos hace cristianos. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Entonces, si tú eres hijo de pastor, si tú eres hija de pastora, si tu abuela es la monjita, si eres el sobrino del arzobispo, o eres tu padrino, el que te bautizó fue el cardenal y tienes la foto firmada del papa, si tú no naces de nuevo te vas al infierno, porque no nos hace cristianos la herencia, sino convertirnos a Cristo. Y en ese momento las bendiciones de Abraham nosotros las adoptamos a nosotros mismos, y somos en ese momento el verdadero pueblo judío de Dios. ¿Qué significa? Los que alabamos a Dios en espíritu y en verdad, porque lo que significa la palabra Judá, alabanza. Judío, el que alaba a Dios. Yehudim en el hebreo. Ahora bien, otro versículo 9 de Gálatas 3, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y dice el capítulo 3, versículo 27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, no hay varón ni mujer, todos somos uno en Cristo. O sea, ya no hay que porque seas judío, porque seas griego, o porque eres hombre, porque eres mujer. Todos los que hemos sido nacidos nuevos somos el cuerpo de Cristo. Versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente esperma, se tradujo linaje. Otras versiones la tradujeron semilla, y es la palabra esperma en el griego. Somos la semilla, el linaje, la descendencia de Abraham según la promesa de la herencia. Entonces, esto es lo que nos libra ya de, pues me tengo que poner la kipá, y tengo que ir a una iglesia sinagoga, y me tengo que hacer judío, y si soy judío pues ya soy pueblo de Dios. Y no todos. La Biblia profetiza. Vayamos rápidamente a Apocalipsis 11. Nos vamos a llevar tantas sorpresas. La Biblia profetiza que cuando Cristo venga, Israel será como Sodoma y Gomorra. Imagínense nada más. Vean lo que dice Apocalipsis 11.
cuando matan a los dos testigos. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, este es un principado satánico que se va a apoderar del anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Sodoma representa la inmoralidad, Egipto la mundanalidad. Son los dos símbolos en la Biblia de la mundanalidad y de la inmoralidad. Sodoma y Egipto. Y la gran ciudad es Jerusalén, porque allí en Jerusalén van a ser muertos los dos testigos. Entonces, cuando Cristo venga, ahorita ya, para irnos tan lejos, Tel Aviv es el centro de los gays en el mundo. No hay en ninguna ciudad del mundo más discotecas de gays que en Tel Aviv. Cada vez que mi esposa y yo vamos a Israel, no aguantas el espíritu que se siente de opresión. Una vez estábamos, muchos de ustedes que nos acompañan en Israel, estábamos en la tumba de David y hicimos un círculo para orar, y cuando comenzamos a orar, entró un judío ortodoxo con su manto y salir, y nos comenzó a dar zarapazos a todos, ¿verdad? Y que nos saliéramos, que cómo era posible que estuviéramos orando en ese, etcétera, etcétera. Yo casi me lo iba a descontar, ¿verdad? Pero no, nos contuvimos, ¿verdad? Porque así me pasó el zarape por acá, lo quería agarrar así, ¿verdad? Pero gracias a Dios que no reaccionamos de esa manera. Pero nos odian. Tú vas al muro de los lamentos y hablas de Jesús. Una vez les conté la experiencia. Teníamos allá, bueno, tenemos a Sarita con los 5 niños que estamos sosteniendo, que ustedes sostienen en Jerusalén todavía. Y el muro de los lamentos, yo no sabía que si tú hablas de Jesús, todos los judíos ortodoxos que tienen sombrero negro con sus caireles acá y vestidos de negro, si oyes hablar de Yeshua Mashiach o Jesús el Mesías, se te vienen encima y te apedrean. Y yo comencé a hablarle a un rabino argentino, en español, gracias a Dios, y me rodearon como 10 o 15 rabinos, lo tenemos filmado. Y me acuerdo que el misionero que teníamos allá se acercó y me decía desde lejos: vente porque te van a apedrear ahorita. Y gracias a Dios que no, pero odian a los cristianos, no nos soportan. Creen que somos los más grandes herejes que existen. Y una de las causas es porque creen que somos católicos y no hacen la diferencia entre el católico y el cristiano. Y como los católicos mandaron las cruzadas y mataron en Jerusalén, en la sinagoga, las quemaron, mataron a los musulmanes, y en la Inquisición mataron a miles de judíos y a miles de cristianos, no ven la diferencia entre un cristiano y un religioso. Y por eso nos odian, por la ignorancia de no saber que el cristiano no necesariamente tiene que ser católico, aunque claro que hay católicos que son cristianos, nacidos de nuevo, y con el tiempo se van a salir de ahí. Pero hay muchos católicos que van a estar en el cielo y muchos de ustedes que van a estar en el infierno, porque hay muchos que vienen a la iglesia y se dicen cristianos y me dirán Señor, Señor, y nunca los conocí. Y hay católicos que se han convertido, que no han tenido tanto conocimiento como muchos de ustedes lo tienen, pero que realmente se convirtieron y que no tuvieron oportunidad de salirse, se mueren y se van al cielo. Así que va a haber muchas sorpresas. Muy bien, regresamos entonces a Mateo 24 rápidamente y vemos que eso es el principio de los dolores que Jesús nos comienza a mencionar. Y en Romanos capítulo 11, en lugar de 24 de Mateo, en Romanos 11, dice el versículo 1: digo pues, hablando de Israel, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Que quede claro, Dios rechazó a Israel cuando le dijeron a Pilato: crucifícale, 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 danos a Barrabás y crucifica al justo. Pilato dijo algo profético: la sangre sea sobre ustedes. Y los judíos quedaron bajo una maldición muy grande. Y desde Jesucristo a nuestros días, que han convertido a convertirse a Yeshua al-Mashiach o a Jesús el Mesías, los judíos, ¿verdad?, fueron por 2000 años casi expandidos por todo el mundo, en todas las naciones. Fueron en Rusia, en Etiopía, en África, en México, etcétera, etcétera, y fueron perseguidos más que ningún otro grupo étnico en la historia de la sociología y en el estudio de la geografía humana. Ningún grupo geográfico, ningún grupo social étnico ha sido tan perseguido como los judíos.
¿Por qué? Porque la maldición vino sobre de ellos. Entonces muchos creen que ya surge la iglesia y ya se olvidó de Israel. No, ya los judíos están maldecidos y Pablo dice, de ninguna manera. Dios, aunque los hizo a un lado, no se ha olvidado de ellos. Entonces está la cruz de aquí para atrás y Dios dice, ya no hay judío. Antes eran los judíos, ya no hay judío. Ahora está la iglesia. Y la iglesia ya es griegos, mexicanos, judíos. Ya no hay un grupo étnico especial. Todos ya somos los que recibimos a Cristo, formamos parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Muy bien, perteneciendo al cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo, nos damos cuenta que aun cuando hay judíos cristianos ya, la nación de Israel como nación, Dios no la ha olvidado, porque Cristo va a gobernar desde Jerusalén. Entonces, ¿quiénes son los judíos que se van a salvar? Lo dice más adelante en el versículo 4. ¿Qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, hablando en los tiempos de Elías, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. En otras palabras, en estos 2000 años siempre ha habido un pequeño grupo de judíos étnicos nacidos en Israel que han sido cristianos a través del tiempo. Y más este movimiento está creciendo en el siglo XX, al final del siglo XX y el siglo XXI, gracias a Dios. Se calcula que hay 155,000 judíos étnicos que creen en Jesucristo como el Mesías en el mundo. Y va a haber 144,000 en la tribulación que van a ser los sellados para predicar el evangelio eterno de Jesús en los tiempos del anticristo. Entonces, esto es muy importante para que veamos que todos estos movimientos geopolíticos, étnicos, religiosos, estaban profetizados que tenían que suceder antes de que Él viniera. Ahora, muy bien, la época de la iglesia que comenzó en Pentecostés hasta el arrebatamiento está descrita en las parábolas de Mateo 13. Vayamos a Mateo 13. En estas parábolas se describe todos estos 2000 años que tenemos como en la dispensación de la iglesia o la época de la iglesia, que también se le llama la época de la gracia. La parábola del sembrador, de la cizaña, de la semilla de mostaza, de la levadura, del tesoro escondido. Estas parábolas de Cristo están describiendo la época que vivimos. Rápidamente, la parábola del sembrador, Mateo 13, el 1 al 23, enseña que esta dispensación o esta época estará cargada. Y luego hubo un congreso, ¿verdad?, en una ciudad centroamericana donde se juntaba un estadio para juntarse 18 para decir, o 20 personas para decir que ellos eran los apóstoles y que ahora el apóstol es más grande que el pastor y que ahora todos tienen que estar sujetos al apóstol y no al pastor. Y cuando venimos a Efesios capítulo 2 del Nuevo Testamento, encontramos que los apóstoles de Jesucristo fueron el fundamento de la iglesia. Efesios capítulo 2. ¿Qué es el fundamento? El piso. Y sobre el piso construyes las ventanas, las puertas y el techo. Entonces no puede haber dos fundamentos. El fundamento fueron ellos y el fundamento son las cartas apostólicas que tenemos en la Biblia. Ya no hay nadie que pueda ponerse. Cuando los apóstoles de Cristo en todo el Nuevo Testamento recorrieron las iglesias de Tesalónica, Galacia y todo, nunca nombraron apóstoles, nombraron pastores, diáconos y obispos. Nunca nombraron nuevos apóstoles. Y en Hechos, Apocalipsis 2, en la iglesia, el mensaje de Éfeso, así termina Cristo diciendo, felicitando a la iglesia de Éfeso porque comenzaron a probar a los que se decían apóstoles y no lo eran. Entonces, atribuirse en el tiempo que vivimos el título de ser apóstol, ¿verdad?, es una barbaridad. Es una barbaridad. Porque los verdaderos apóstoles tenían que haber sido testigos de Cristo desde el bautismo de Juan hasta la ascensión para que tuvieran el título de apóstol. El único que no tuvo esa prueba fue el apóstol Pablo, y él fue la excepción, y él se nombra el último de los apóstoles. Yo cada vez que me encuentro un hermano que es apóstol, digo, oye, entonces Pablo es un mentiroso, porque dijo que era el último. ¿Tú cuál eres, el penúltimo o después del último?
digo, tantas cosas que existen, ¿no? Pero todo este movimiento que está pasando en la iglesia es precisamente por la ignorancia. Es igual que los profetas. ¿Qué es profeta de Dios? Mira, todos los cristianos somos profetas. ¿Por qué? Porque el profeta, 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, el profeta no es el que anuncia cosas por el porvenir, que esta nación va a venir el presidente y que va a ganar esto y te vas a casar con esta persona y el Señor dice que ríos de agua viva saltarán de esta iglesia, etcétera, etcétera. Esos son adivinaciones. El profeta es el que habla la palabra de Dios para exhortación, consolación y edificación. El que profetiza es para exhortar, consolar y edificar al cuerpo de Cristo. No para decirle cosas futuras, porque la Biblia está completa. Todo lo del futuro que Dios tenía que decirnos ya está en la Biblia. Cuidado con eso, tengamos mucho cuidado. Ya no hay nada que Dios nos quiera decir del cielo, del infierno, que me morí, me fui al infierno y recorrí los 7 apartamentos del infierno y vi a Adán en la otra vida y bajé del cielo, etcétera, etcétera. Todo lo que Dios tenía que decirnos está en la Biblia. A la ley y al testimonio, y si no es porque no les ha amanecido, dijo el profeta Isaías. Entonces todo esto que está pasando está sucediendo porque está preparando el camino para probar a los que son verdaderamente. Viene una purificación impresionante del Espíritu Santo. Y ahorita, si tú no disciernes porque nunca te has querido discipular, ni has venido al Liti, ni tomas un sistema sistemático de la teología, vas a ser engañado. Miren que nadie los engañe. Porque en los últimos tiempos, antes de Cristo, vendrá el engaño y vendrá como un tsunami así por todas las iglesias. Y como el tsunami se lleva todo lo que no tiene fundamento, lo que no está arraigado y tiene raíces, el tsunami se lo va a llevar. Todos los cristianos que no tienen fundamento profundo en la doctrina bíblica, se los va a llevar los vientos del siglo XXI. Miren que nadie los engañe. Porque ahorita la cristiandad, como nunca en la historia, está engañada. Y es una señal de los últimos tiempos. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 4 y el apóstol vuelve otra vez a hacer la misma exhortación. 1 Timoteo 4. El Espíritu dice claramente, o sea, sin lugar a dudas. El Espíritu dice claramente que ¿cuándo? Que en los postreros tiempos, que son los que estamos viviendo nosotros, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La serpiente, esto es interesantísimo, escuchando. ¿Qué escuchamos la voz del diablo y los demonios audiblemente? No. Pero la serpiente siempre viene a tu oído y te habla a través o de falsos maestros o de amigos o de amigas tuyas, pero como tú no disciernes que detrás de esa persona hay una serpiente. Por eso en el Antiguo Testamento, por ejemplo, si vas a Isaías, Ezequiel 28 dice el rey de Tiro, y de repente detrás del rey de Tiro se descubre la personalidad de Satanás. Y así vemos que en el Antiguo Testamento se escriben a reyes, el rey de Babilonia, y no es el rey de Babilonia, es Satanás detrás de este rey actuando con la apariencia y el trono de Babilonia. Porque los demonios necesitan cuerpos y voces y cuerdas vocales para poder engañar al ser humano. No es audiblemente, pero el que te está hablando es la serpiente. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que entrenar nuestros oídos para poder distinguir qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Pero como la gran cristiandad ahorita en el mundo entero, una campaña de sanidad la llenas porque la llenas. Porque el que no le duelen los juanetes, le duele el oído, el que no tiene caspa, el que el otro quiere que le sanen esto, ¿verdad? Pero todo mundo, ¿verdad? Vamos a ir porque es, ¿verdad? Una de las concentraciones más grandes que hay, es la manera más fácil de atraer a la gente. Y se llenan, ¿por qué? Porque la gente no está entrenada más que para poder ir a recibir regalos. No buscan al dador, sino los regalos del que da las bendiciones. Y por eso están engañados y van a eso. Pero son personas, ¿verdad? Y cristianos que no tienen un fundamento, no tienen bases bíblicas y por eso van de lugar en lugar, de un movimiento en movimiento. La parábola del sembrador, la parábola de la cizaña indica del versículo 24 Mateo 13 que la siembra y la semilla del evangelio va a ser falsificada. ¿Qué es la iglesia? La iglesia cristiana es una mezcla de trigo y cizaña.
aquí en esta iglesia, en las presbiterianas, bautistas, llámale como quieras a cualquier iglesia evangélica, todas las iglesias cristianas verdaderas, no todos los que van a esas iglesias son salvados, ni han nacido de nuevo, ni han sido regenerados. Estamos infiltrados todos. Librerías, seminarios, púlpitos, iglesias, hay semillas y personas evangelistas introducidas, espías de Satanás en todas las iglesias. En todas. Entonces, la persona que volteas que tiene cara de Santa Rita de Casia realmente no es Santa Rita de Casia. Oye, hermano, es que tengo un negocio y invité a un cristiano y los cristianos son los que peor me han ido en la fábrica que tengo. Es que no eran cristianos. El hecho que tú lo hayas llamado a la iglesia no significa que fue, lo bautizó San Clodomiro. Entonces, estamos infiltrados y por eso muchos se decepcionan. Es que no es cristiano, es que la iglesia no todos son cristianos. Aquí hay coyotes, hay mazacuatas, hay cascabeles, hay lobos y hay ovejitas. Todas las iglesias. Entonces, no nos sorprendamos, ¿verdad? Que doña Chole, que era esta o que era la que dirigía la reunión de oración, ahora ya se dice profetiza. Cálmate, Débora. Estamos infiltrados, entendámoslo. La parábola de la cizaña lo explica. La parábola de la semilla de la mostaza enseña que la iglesia tiene que comenzar siempre con una pequeña semilla que tiene que crecer. Pero ahora los pastores quieren ya al comenzar la iglesia tener 300 y 500 personas y endrogarse, comprar un edificio, etcétera, etcétera. Y toda iglesia que no haya comenzado en una casa no puede crecer. Las iglesias cristianas nacen en las casas, donde se juntan al principio. Ya son 10, ya son 15 familias. El pastor comienza muchas veces, el director de la casa comienza así. Y así es como crece en la iglesia. Así comenzó nuestra asociación Vida Nueva. Primero era para México, después para el mundo. Comenzamos en una casa, en el garage de una casa comenzamos, aquí por el norte de Satélite. En el garage, ahí comenzamos a dar estudios. Éramos como 10 o 15. Y luego nos fuimos a otro garage más grande, después a la casa de ustedes que nos prestaron, y precisamente para tener estudios los domingos. Ahí comenzamos con el grupo de Torre Fuerte, Alvarito López, Héctor Hermosillo. Todos ellos son los que eran mis músicos cuando comenzamos, mi hermano y yo, a discipularlos. Y todo este grupo, que después vino Marcos Witt y lo comenzaron a discipular. Mi hermano comenzó a viajar en sus giras de Marcos Witt. Y así vemos nosotros cómo comenzó la iglesia, hasta nos fuimos pues a quién sabe a dónde, después al Cine Apolo, después al Centro Cívico. Ahora estamos aquí. Pero esto no comenzó más que con 3 o 4 personas. Esa es la iglesia cristiana. Entonces no aspires a ser pastor y luego ya una iglesia y esto y luego cortinas persas y aire acondicionado. Cálmate, ¿verdad? Porque esa no es la forma de la semilla de la mostaza. Todo tiene un principio pequeño. Todo negocio comienza con algo pequeñito. Si quieres un puesto de tacos, ¿cómo comenzó McDonald's en un garage vendiendo hamburguesas? Tienes un puesto de comida, comienza con un restaurancito chiquito y todo tiene que crecer. Esta es la forma en la que Dios procede. Dios es el Dios que se extiende. El diablo llega y te lo quiere ofrecer rápido todo. Cuidado, es la trampa. El diablo trabaja a corto plazo, Dios trabaja a largo plazo. Apúntalo. Dios trabaja a largo plazo. Dios nunca bendice algo que sea rápido. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Habrá lágrimas, habrá sufrimiento, habrá inversiones, tenemos que sufrir, tenemos que luchar. Y cuando Dios ve la perseverancia de tu vida y que tú insistes y sigues luchando y no estás por vencida, Dios te bendice. ¿Pero por qué te bendice? Porque ya tienes la madurez para que Él te dé más. Si Dios te da algo cuando tú no eres maduro, te echa a perder. Es como darle a un niño un reloj, ¿verdad?, de Rolex a los 10 años o un Ferrari a los 13 años. Lo estrella en el Ángel de la Independencia al otro día, ¿verdad? Digo, hasta a nuestros hijos, conforme van creciendo y madurando, les vamos soltando y dando responsabilidades. Y así es Dios con nosotros. Es que la teología de la prosperidad, si yo doy Dios, Dios me dará 3. ¿Sabes una cosa? Que no es la forma como trabaja Dios.
son engaños que se han propagado. No es la forma como funciona la iglesia. La semilla de la levadura enseña que el evangelio será falsificado. Vino una mujer e introdujo levadura en 3 medidas de harina. Ahí está la infiltración de la iglesia. La iglesia va a ser infiltrada en los últimos tiempos. No te apachurres, no te desanimes, porque encuentras muchas cosas de muchos hermanos y familias que se decían cristianos y que te decepcionaron. Al contrario, están cumpliendo las profecías. Y la parábola del tesoro escondido apunta, ¿verdad?, que realmente aquel que es cristiano es una persona, escúchame muy bien, la persona que realmente ha nacido de nuevo y que es cristiana se caracteriza principalmente por su generosidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Qué fue lo que Dios nos enseñó? Que el dar, el desprendernos es la característica más grande de una persona que ha nacido de nuevo. Cuando nos dice Dios que el diezmo, ¿por qué el diezmo? Bueno, en el Nuevo Testamento, la última vez que se menciona el diezmo en los evangelios, ya en 2 Corintios 9, cada quien dé como propuso en su corazón. Ya no hay manipulación, extorsión, ni control, da lo que te surge en el espíritu. Si te surge echarle a la charola 20 pesos, así estará tu corazón, es de 20 pesos Dios para ti. Y solo Dios lo sabe. Pero la generosidad, la parábola del tesoro escondido es que aquel que encontró el campo vendió todo lo que tenía. No nos llama Dios a eso, pero nos llama Dios a que si queremos realmente prosperar económicamente en la vida, no lo robemos. No lo robemos, porque lo que sembramos, recogemos. No podemos engañar a Dios. Todos los cristianos que prosperan, ay, viste que este hermano ya trae un Cadillac, ya trae un Mercedes-Benz. La envidia, si la envidia fuera tiña, como dicen en mi tierra, ¿verdad? Todos estarían tiñosos. Pero ¿por qué es así la gente? Porque son los que menos dan, son los que más critican a los que Dios bendice y a los que Dios prospera. Porque es la envidia la que hizo que Caín matara a Abel, es la envidia por la cual crucificaron a Cristo, es la envidia el corazón y la raíz de Satanás. ¿Y por qué? Porque es la gente que menos da y la que más critica a los que dan. Entonces, estas son las condiciones que encontramos antes de que Cristo venga. Y ahora Dios nos ofrece la oportunidad también del arrepentimiento. Si Cristo viene en la noche, como dijimos en la mañana, en la segunda conferencia, y tú no te has arrepentido, no podrás verdaderamente encontrar después el camino de la salvación. Yo una vez me dijo un doctor, mira hermano, a lo mejor me convierto en la tribulación cuando he ido de veras al anticristo y que mi esposa se haya ido y mis hijos también, me voy a convertir. Y le dije a este médico, mira, hay una persona en la Biblia, una sola, que se arrepintió antes de morir. Hay nada más un ejemplo en la Biblia de alguien que antes de morir se arrepintió: el ladrón junto a la cruz. Todas las personas que dicen, bueno, pues ya cuando esté en la ambulancia, llamé a la ambulancia y me comiencen a hacer así, Jesucito, dálame, me arrepiento y te confieso con mi Señor, te estás burlando. Dios sabía que tú ibas a hacer eso y Dios no puede ser burlado. Por eso dice la Biblia, cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. Porque el arrepentimiento, escucha, esto es un don de Dios. Y no te arrepientes cuando tú quieres, sígueme con cuidado, no te arrepientes cuando tú quieres, sino cuando Dios te está hablando. Y ahorita Dios te está hablando. Y si tú dejas pasar esa oportunidad, o las veces que Dios te habla a través de una prédica, un estudio bíblico, esa oportunidad tal vez nunca llegue a tu vida. Padre, te damos gracias en esta tarde por esta tercera conferencia en la que estamos analizando la preparación a la que la iglesia que tú ganaste con tu sangre tiene que vestirse para limpiar sus vestidos de lino fino y poder recibirte con una conciencia limpia delante de ti. Gracias, Señor, porque todo lo que está pasando en las iglesias en el mundo, en lugar de desanimarnos y desalentarnos, de estar diciendo, no, pues es que son muchos hipócritas, etcétera, etcétera, todo lo contrario. El que es cristiano se crece al castigo. ¿Por qué? Porque es una persona madura, o es una persona que ha comprendido las leyes del Espíritu del reino de Dios y está luchando hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Gracias, Padre, porque el Espíritu que nos has dado es para perseverar,
para no desanimarnos nunca, para levantar nuestro ánimo como las alas del águila, darnos fuerzas nuevas y cada día poder comprender que tú eres nuestro sustento, nuestra roca, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Diré yo a Jehová, castillo mío, esperanza mía, mi Dios, en quien confiaré. Por cuanto has puesto tu confianza en Él, Él también te librará. Te librará y ningún arma forjada contra ti podrá prosperar. Te sacará del pozo de la desesperación, concederá los deseos de tu corazón, por cuanto en Él has esperado. Esperen en Dios, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Amén. El imperio final del califato, una serie con una relevancia, mencionaba hace algunos momentos, extrema, sobrenatural, milagrosa, que lo que está pasando en el siglo XXI, mes de mayo para ser exactos, es exactamente lo que a nuestro alrededor está cobrando vigencia, lo que los medios de comunicación, los encabezados de los periódicos han tratado de llevar a primeras planas, primeras noticias, politólogos, entrevistadores de noticias, etcétera, etcétera, con la influencia tan grande en el mundo actualmente de una religión que supuestamente el siglo pasado había sido enterrada cuando los ingleses conquistaron al Imperio Otomano Turco, 1923. El Imperio Otomano Turco o el Imperio Musulmán duró 500 años. Estuvieron casi en toda España, Europa, etcétera, etcétera. En 1923 los ingleses los derrotan después de la Primera Guerra Mundial. De 1923 al 91, otra ideología tomó su lugar, que fue el comunismo. Nada más que el comunismo es una ideología política principalmente, aun cuando afecta los principios morales. El Islam es una ideología peligrosísima religiosa, porque el propósito del Islam, de acuerdo a su libro El Corán, es ni más ni menos el exterminio de la nación de Israel. Matar a cuanto judío se pueda matar y a todos los infieles. Ahora que estábamos viendo estas manifestaciones en Estados Unidos que se iniciaron en la Universidad de Columbia, en Nueva York, que es el centro, ¿verdad? Interesante, porque Nueva York es la ciudad con más judíos que hay en Estados Unidos, y Chicago. Y ahí en la Universidad de Columbia se inició un brote movido desde luego por fuerzas extrañas, financiado por un multitrillonario llamado George Soros. Él está financiando, y al mismo tiempo, escuchen esto, las universidades norteamericanas, no las públicas, Harvard, Yale, Princeton, Hopkins, Oxford, han sido financiadas hace más de 10 años por Irán, por Arabia Saudita. Dinero parte por Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué estas naciones musulmanas, ya no árabes, porque no todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes? Por ejemplo, Irán es una nación persa, pero se adjudicó, adoptó, abrazó el Islam hace algunos años. En 1935 del siglo pasado, Irán se llamaba Persia, que es el nombre que aparece en Ezequiel 38, versículo 5. Ahí en tu Biblia lo puedes ver, Persia, que aquí se describe como una nación que se va a unir en una alianza final en contra de la nación de Israel. Tal vez
antes del arrebatamiento de la iglesia o esta invasión será al final de la tribulación. No lo sabemos, lo más seguro es que es al final de la tribulación porque tiene un paralelo muy, muy grande con la guerra del Armagedón. Persia cambia su nombre en 1935 a la República de Irán cuando derrocan a los shahs. El Shah de Irán, antes con su papá y su abuelo, gobernaron durante casi todo el siglo XX la nación de Irán. Y la nación de Irán era amiga de Israel, era amiga de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y después, en 1979, le cambian el nombre a la República Islámica de Irán. Y entonces Irán se convierte en una nación no gobernada civilmente, sino religiosamente por unos hombres llamados los ayatolas. Al ser un movimiento religioso chiita, porque el Islam tiene dos ramificaciones. El Islam son sunis o son chiitas. El 90% del musulmán en el mundo pertenece a los sunitas, pero los iraníes y iraquíes son chiitas. Son dos divergencias de la misma raíz, del mismo árbol que es el Islam. Entonces, a partir de 1979, Irán, a través del gobierno religioso, se apodera del Líbano y agarran lo mismo que hicieron en Irán, al gobierno del Líbano lo hacen a un lado, el gobierno civil, e Irán entrena a un grupo terrorista en el Líbano llamado Hezbollah, que significa el partido del pueblo. Llegamos a los 80s, 90s más o menos, se levanta en el Medio Oriente un terrorista llamado Yasser Arafat. Funda un movimiento llamado Movimiento para la Liberación de Palestina. Y hace Arafat una constitución o una agenda donde uno de los artículos, lo puedes encontrar en internet, la agenda del Movimiento para la Liberación de Palestina, especifica claramente nuestro objetivo de los palestinos es la exterminación del Estado de Israel. Punto, se acabó. No queremos dos estados dentro de Israel. Pongan atención con esto, porque es lo que hipócritamente se está debatiendo ahorita en el mundo. No, pues es que hasta que los palestinos les den un estado dentro de Israel y los reconozcan como una nación dentro de Israel, se va a haber paz. No es cierto, no es cierto, no es cierto, porque los mismos palestinos no aceptan vivir con los judíos. Yo acabo de grabar, lo pueden encontrar en internet, creo que ya lo subieron hace 2 días, un mensaje donde se titula el mensaje La solución de 2 estados dentro de Israel. Algo así le puse al mensaje. 2 estados dentro de Israel. Y explico claramente todo este mecanismo y toda esta logística que estos movimientos han querido desarrollar. Muy bien. Entonces Irán invita a Arafat, dice el dicho en México, son lobos de la misma loma. O sea, con la misma ideología, acabar con los judíos, que los ayatolas tienen inmediatamente todo lo que es de la misma naturaleza se atrae uno con otro. Lobos de la misma loma, el mal atrae el mal, el bien atrae el bien. Y entonces Irán comienza a proponerle a Yasser Arafat, y hay fotografías de Arafat con los ayatolas, fiestas y por acá, y mujeres y bebidas y lo que quieran, y manden, y le proponen comenzar a entrenar grupos terroristas. Porque después de los 80s, el mundo musulmán, el mundo del Islam, los que eran árabes, discernieron
que no podían contra Israel a través de la guerra. La guerra del 48 no pudieron con ellos. 1956 la guerra del Canal de Suez, volvió a ganar Israel. 1967 5 naciones árabes se juntan contra Israel. En 6 días Israel les gana la guerra. 1973 la guerra de Yom Kippur, Israel vuelve a ganar la guerra. Entonces se repelen los ayatolas con Arafat y dicen, ¿qué vamos a hacer? Ya sé, vamos a hacer grupos terroristas. ¿Qué es un grupo terrorista? Un grupo terrorista no es un ejército. El problema de luchar contra un grupo terrorista es que se visten como civiles. En la Primera Guerra Mundial tenían un uniforme los alemanes, los contrincantes. En la Segunda Guerra Mundial los americanos, los ingleses, canadienses y los rusos tenían su uniforme, y Hitler tenía su uniforme de los nazis. Y tú sabías cuando ibas al campo de batalla quién era de tu ejército y quién no era aquí. Pero en una guerra terrorista no puedes saber porque entras a una aldea o un grupo donde se refugian los terroristas y están escondidos debajo de las mujeres. Las mujeres se meten a ametralladoras, los niños se meten a ametralladoras, van caminando por la calle y aparentemente son civiles para hacerse las víctimas. Ante el mundo nos están matando a los civiles, esto es genocidio. Entonces Irán se convierte hasta mayo del 2024, siglo XXI. Irán se convierte en la nación número 1 hasta el día de hoy que financia y sostiene a todos los grupos terroristas del mundo entero. Comienza Irán a entrenar a la Guardia Revolucionaria, que se convierte después, ya que están entrenados, en un grupo terrorista, no en un ejército. Los separan el ejército del grupo terrorista y se llama Hezbollah, el Partido del Pueblo. Le dice Arafat a los ayatolas, pues tenemos Gaza. Ahorita está Egipto en Gaza, ¿verdad? Pero queremos tener un grupo también. Y entonces toman un grupo de Gaza, como de 150, 200 personas de Gaza, se los llevan a Irán y en Irán los entrenan y le ponen Hamas. La palabra Hamas significa violentos. Es una palabra hebrea. Qué ironía. Ya hay 2 grupos terroristas, Hezbollah y Hamas. El propósito es, toman el Líbano y tener en la frontera con Israel, en el norte y en el lado occidental de Israel, junto al mar Mediterráneo, 2 grupos terroristas, junto al mar Mediterráneo, Hamas, y en el norte el Líbano. Para ese entonces se levanta otro tercer grupo terrorista cuando Estados Unidos derroca a Saddam Hussein. Muere Saddam Hussein, lo ahorcan, en sus propios compatriotas lo ahorcaron después de la guerra que hubo ahí que quiso invadir Kuwait, etcétera, etcétera. No vamos a ir a esos detalles. Y a la muerte de Hussein se levanta este tercer grupo terrorista llamado ISIS. Y este grupo terrorista se levanta con una visión mucho más horizontal, mucho más larga, mucho más penetrante, mucho más futurista que todos los grupos anteriores. Porque ISIS comienza a percibir de una forma muy clara: estamos esperando al Mesías, de acuerdo a la tradición del Islam. Están esperando y se llama el Mahdi. Ellos están esperando al Mahdi, no están esperando a Jesús. Síganme con cuidado. El Islam no es coincidencia.
La religión del Islam nació 600 años después de Cristo con Mahoma. En el año 605 nació el Islam a través de un hombre llamado Mahoma, que tiene su centro en la Meca, en Arabia Saudita. Entonces, ellos están esperando al Mahdi. ¿Quién es el Mahdi? El Mahdi es un Mesías que, de acuerdo a la disque teología islámica, va a venir al mundo después de una guerra sangrienta y va a establecer en el mundo entero la ley Sharia, S-H-A-R-I-A, Sharia, así como suena, con S al principio, que es la ley en la que se determina que tienen que aceptarla por las buenas o por las malas. ¿Y dónde se establece en el Islam? Que ninguna persona que no sea musulmana se les califica como infieles. Así lo dice el libro del Corán. Muerte a Israel, muerte a los judíos, muerte a los homosexuales. Ahora que me llegaron correos de la Universidad de Berkeley en California, donde parece que sigue todavía los levantamientos de los estudiantes pro Palestina, yo le dije a uno de los pastores que me mandó el correo, pregúntale a cualquier grupo de estudiantes que si están protestando a favor de la libertad de Palestina, que a cuántos de ellos les gustaría ir a Gaza. Porque el 30% son del movimiento LGTB. Sin saberlo. Ahí van como borregos. El síndrome del rebaño se llama esto. ¿Por qué? Porque si van a Gaza los van a matar. En Gaza a los musulmanes, a los homosexuales, desde un edificio los avientan de cabeza y los matan. Y están diciendo pro-Palestina. Fíjense nada más al grado de desinformación, del desconocimiento, de la irracionalidad de la mente humana, donde estudiantes de universidad, Harvard, Princeton, Yale, tú dices, caray, son los futuros gobernantes del mundo, van a ser los futuros gobernadores, los futuros escritores, los futuros teólogos, los futuros politólogos, etcétera, etcétera. Y el hecho que sean tan inteligentes no les puede proporcionar la capacidad de discernir que la ideología que están siguiendo es contraria a sus propias vidas. Y al decir, vamos a decir, por favor, arriba Palestina, estamos con Hamás, están ocasionándole un daño a los palestinos. ¿Por qué los palestinos quieren librarse de Hamás? Porque Hamás es el grupo terrorista que los ha explotado por más de 15 años. Entonces, al desfilar pro Palestina, están apoyando a Hamás. En lugar de decir, acaben con Hamás, que devuelvan los rehenes, niños de 6 meses que tienen todavía secuestrados. Pro Palestina, pro Hamás. Te das cuenta que hay algo completamente diabólico en todo esto. Es increíble el mundo en que estamos viviendo. En el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel, encontramos hace 2700 años, lo hemos visto poco a poco en esta serie, una invasión de una alianza de naciones que no existía hasta hace 10 años. Si aquí se está profetizando a las naciones que van a formar esta alianza, que iban a alinearse al final de la historia, y ante nuestros ojos, estas naciones son las que se están alineando. ¿Qué nos dice esto? Que nos encontramos al final de la historia. Que el ser humano ha llegado al punto donde Dios
el Dios omnisciente, omnipotente, todopoderoso, El Shaddai, anunció con muchísima anticipación para que nosotros tengamos paz y para que sepamos que nosotros como cristianos no vamos a acabar con la maldad. Paz no va a haber en el mundo por más desfiles que hagan y por más protestas que hagan. Las cosas en el mundo van a empeorar, no van a mejorar. ¿Y saben ustedes por qué van a empeorar? Porque viene Jesús. Jesús no iba a venir a un mundo donde estamos en Chapultepec o en Reino Ventura y viendo patitos y jajaja y jijiji, jojojo, etcétera, etcétera. Va a venir a un mundo donde está a punto de ser sepultado como en los tiempos de Noé, porque como en los tiempos de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Y Dios no le llamó a Noé ni nos llama a nosotros a detener el diluvio. No es nuestra misión detener el diluvio. Nuestra misión es meternos en el arca. Nuestra misión no es parar las guerras, no lo vamos a parar. Nuestra misión no es acabar con la maldad, no se va a acabar hasta que Cristo regrese. Nuestra misión es que cuando veamos que la tormenta está como se encuentra y donde estamos en un mundo con tanta presión y con tanta incertidumbre y con tanto estrés, con tanta ansiedad, con tanto temor de la gente, con tanto miedo ya por vivir, ahí es donde Dios dice, métanse al arca. ¿Quién es el arca? Jesús. Vengan, acérquense a la palabra ahorita, ustedes los cristianos. Vengamos diario, día y noche, meditemos en este libro de la ley. Acerquémonos hoy a Dios más que nunca para que esta tormenta que nos está rodeando no nos inspire miedo, ni estemos con estrés, con problemas cardíacos, con problemas gastrointestinales, cardiopulmonares, psíquicos, hasta con psicopatía, cantidad de cristianos con problemas mentales ya, de qué, y pensando, y todo el día, y esto, y ya viste esto, hay más noticias, y ya viene la guerra, etcétera. Estamos en la guerra, el eclipse, ya viene Jesucristo, es la segunda venida, viene el arrebatamiento, y están en un mundo tan de Pinocho, Blancanieves y el Mickey, y la patita de Mickey, ¿cómo se llama? Mimi. En ese mundo se está viviendo, un mundo de fantasía, ahora con el eclipse y por las redes sociales, y va a acabar el mundo, y pasó esto, y pasó el otro, y estos signos, y pasó por 5 naciones que son Nínive, por el amor de Dios. El eclipse que la Biblia menciona en el libro de Joel capítulo 2, en Hechos capítulo 2 y en el libro de Apocalipsis, son eclipses globales. Y este eclipse mugroso que pasó por México, por una línea nada más, no fue global. ¿De dónde sacan esas guacas, como dicen en Guerrero, para poder clasificar que ya viene el mundo, que la Biblia, que esto y que el otro, y señales de los astros? ¿Cuáles señales? Esas son cosas que han sucedido toda la historia y van a seguir sucediendo. El eclipse final será global. ¿Cuál tercera guerra mundial? Ni que nada. La tercera guerra mundial, nosotros ya no estamos aquí, es la guerra del Armagedón. Nunca habían enviado tantos correos a nuestras redes sociales preguntándonos, hermano Alducin, ¿estamos en la tercera guerra mundial? Oh, que la canción. ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano? No me digas que eres del norte, le dije. Ni del sur, porque son los que más información les hemos dado. Y si después de todas estas cosas no te has ido metiendo a las series, estudiando, etcétera, etcétera, no quieras que Dios te diga, va a hacer esto, va a hacer aquello. Tiene que haber diligencia de parte de nuestra persona para inquirir en la palabra de Dios. Entonces aquí en este capítulo de Ezequiel, vemos nosotros que en primer lugar encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 5, que Persia se encuentra entre las naciones que no van a ser destruidas. Israel no va a destruir a Irán.
por dos razones principales. Fíjense a lo que nos atrevemos a decir, para no ser calificados ni siquiera de falsos profetas. Porque ahorita el mundo va a destruir Irán y le va a contestar Israel en primer lugar. Israel, nunca, si Israel atacara a Irán, el problema de Irán es las plantas nucleares. Y tiene una planta que se llama Bushehr, con B grande, S-H-R, Bushehr, que está juntito al Golfo Pérsico. Bushehr es la planta más fuerte, que es una centrifugadora de uranio 235, y si Israel quisiera vengarse contra Irán y atacar esa planta nuclear, el problema estriba en que si esa planta explotara, saldría la radiación y contaminaría a las demás naciones árabes, y el mundo se vendría contra Israel. Algo parecido a Chernóbil. ¿Se acuerdan de una película que se llama Chernóbil? Que en Rusia explotó una planta nuclear por accidente, pero un año, 2 años después, la gente seguía muriéndose de cáncer. Entonces, Israel no haría esa estupidez. Número 2, todos creemos que va a destruir Irán. No podría mandar un misil a Teherán, a la capital, porque morirían millones de seres humanos. Y el 40% de la población de Irán siguen a Cristo. ¿Sabían eso? Entonces, cuando hablamos de Irán como una nación terrorista, estamos hablando del gobierno. En Cuba los cubanos son preciosos. En Venezuela los venezolanos son lindos. En Nicaragua son buenísimos los nicaragüenses, etcétera, etcétera. Cuando hablamos, esa nación es así o asá, es el gobierno, desgraciadamente. Y por culpa de los gobiernos, como en Gaza, los palestinos son muchos cristianos. ¿Cuál es el problema? Jamás. El gobierno que los ha explotado, un grupo terrorista, y que se ha robado el dinero que le han mandado las naciones para medicinas, para comida, para escuelas, para hospitales, y se quedaron para construir túneles de 750 kilómetros y de 15 pisos hacia abajo de profundidad. Entonces tenemos que diferenciar el pueblo de los gobiernos por el amor de Dios. Entonces, cuando van en las protestas, pro Palestina, viva Hamas, pro Palestina, viva Hamas. ¿Vieron la entrevista que hicieron en Nueva York a los de Columbia, a los estudiantes? Oye, ven para acá. Oye, ¿qué quiere decir pro Palestina, viva Hamas? Tú sabes que Hamas es un grupo terrorista que tiene más de 150 rehenes todavía, y que si tú votas que por Hamas, estás votando en contra de los palestinos porque son los que han oprimido a los palestinos. Y a los judíos, así, vean la entrevista, está en YouTube. Y a los judíos, ¿por qué ese odio contra los judíos? ¿Qué te han hecho? A mí nada. Y entonces, ¿cuál es tu bronca con ellos? ¿Por qué ese odio de muerte a los judíos? ¿Por qué sigues lo que la borregada dice? Estudiantes preparados, inteligentes, que de repente son desnudados, que ni siquiera saben ellos realmente lo que se encuentra de trasfondo de todas las protestas tan inútiles que están haciendo, movidas por agentes externos, por millonarios como George Soros, que financia todo esto para tratar de causar caos. Se metieron finalmente a la Universidad de Columbia, los estudiantes rompieron los vidrios, rompieron las ventanas y finalmente tuvieron que hablarle a la policía. ¿Por qué no querían hablarle a la policía? Porque la exdirectora de Harvard, una mujer morena, y de Yale, y de las 3 principales de Estados Unidos, cuando vino el movimiento del LGTB y a favor de los judíos, no hablaron a favor ni en contra, porque la labor de un director de una universidad es fomentar el antirracismo, el antisemitismo, ¿verdad? Todos somos iguales delante de Dios, y aunque sean ateos, no puede haber grupos que se levanten en una universidad en contra de otro grupo, porque van a crear fricciones y problemas más adelante. Esa es la responsabilidad de un director de una universidad, evitar que esto suceda. Pero no lo hicieron, finalmente las tuvieron que despedir.
Y ahora hay un nuevo director en Harvard, en Yale, en Princeton, etcétera, etcétera. Y hasta por fin, oye, por el amor de Dios, es que no queríamos hablarle a la policía. Entonces, ¿para qué está la policía? Hicieron campamentos alrededor de los campus de la universidad, hasta que finalmente vieron que los estudiantes que no hay oposición, pues se metieron y comenzaron a romper hasta la oficina del director de la Universidad de Columbia. Y ahí sí, por favor, vino la policía y ya habían hecho cercos con maderas de 2 metros de estatura. Y vean los videos, se enfrentan con ellos, los golpean, tiraron ellos a matar con bombas Molotov, etcétera, etcétera, donde ya no es una protesta, ya es una insurrección que ningún gobierno puede permitir. Este es el mundo que estamos viviendo, un mundo irracional, un mundo donde todo está al revés. Entonces encontramos a Persia en el capítulo 38, 5 y tenemos a 2 naciones más. Esto es asombroso: Cus y Fut. ¿Qué naciones se llaman actualmente Cus y Fut? Ninguna. Persia, sabemos porque en 1935 le cambió el nombre a Irán. Si queremos en la Biblia investigar o determinar ¿de qué naciones está Dios hablando? Tenemos que recordar un principio muy importante para todos los estudiantes de la palabra de Dios. En el capítulo 10 del Génesis se encuentran 70 naciones descendientes de los 3 hijos de Noé. Porque de acuerdo a la Biblia, después del diluvio, Noé, sus 3 hijos con sus 3 nueras, volvieron otra vez a reproducirse y llenar la tierra. De Jafet, el hijo de Noé, se pobló el mundo europeo, o sea, el mundo anglosajón. La mayoría de piel blanca, pelo güero o rubio, ojos claros, verdes o azules, etcétera, etcétera. De Sem se formó el grupo semita, o sea, el Medio Oriente, parte del Oriente y Asia Central. Entonces, cuando hablamos de los semitas, estamos hablando tanto de judíos como de árabes. Pero qué chistoso que se le adjudicó ya antisemita, antijudío. No, si tú eres antisemita, eres antiárabe y antijudío, por el amor de Dios. Usamos un vocabulario y términos que ni siquiera entendemos lo que estamos hablando. Por eso cuando te invitan a un debate, con una entrevista con alguien, periodista y esto, el antisemitismo, señorita, le dije el otro día, me entrevistaron en un programa, ¿usted sabe lo que es antisemitismo? Y me dice, ¿qué es? Le dije, entonces, ¿cómo se atreve usted a llamar a alguien antisemita cuando ni siquiera sabe el significado o la etimología de las raíces de esa palabra? Entonces, ¿cómo es posible que haya tantos en la televisión, tanta gente, verdad, no sé la palabra que usar? No uso la de mi tierra porque... Pero en ese mundo estamos. Entonces discutimos cuando hablamos, jamás, pro Palestina, abajo los judíos, vamos a protestar, a ver, vamos a sentarnos. ¿Qué tienes contra los judíos? ¿Te han hecho algo? ¿Se metieron a tu casa y mataron y robaron a tus hijos y a tus bebés? No. Entonces, ¿por qué? Porque todo el mundo está en contra de ellos. Entonces tú sigues la corriente del mundo como un borrego. No tienes tus características propias de opinión. ¿Por qué? Porque no te gusta informarte y porque la tendencia del ser humano es ser aceptados por la mayoría. Es una necesidad de los seres humanos. Todos necesitamos ser amados y amar y ser aceptados. Y por eso cuando tú no eres aceptado por tus amigos y tus amigos toman y se drogan, para ser aceptado te drogas y tomas porque tienes miedo de ser rechazado por tus amigos. Si tus amigas se acuestan con su novio
y tú te dicen, ¿y tú por qué no te acuestas con tu novio? Eres una religiosa, eres pasada de moda, por no ser rechazada por sus amigas, viene Carmelita o viene Blanquita y se une a ese grupo y comienza a hacer eso para ser aceptada. Buscamos la aceptación de la gente. ¿Qué pasa con los partidos políticos? Pasa lo mismo. En cualquier área del ser humano, donde va la mayoría, ahí me conviene estar, porque ahí está el pastel. Ahí puedo sobrevivir. No me quiero ir en contra, no quiero formar parte de la minoría. ¿Por qué? Porque busco ser aceptado. Y si reprendo a la mayoría, aunque la mayoría va mal y van al abismo y el barranco, me aviento con ellos. Por la falta de convicciones, sentido común, racionalidad y falta de principios de ética y de valor y principios morales, principalmente. Entonces, en Génesis 10, versículos 2 y 3, encontramos que Cus y Fut descienden de Cam. Cam fundó el continente africano, los de color oscuro. Entonces, encontramos en la Biblia que los cusitas y los futitas pertenecen actualmente a dos naciones del norte de África llamadas Sudán y Etiopía, localizadas abajo de Egipto, al sur de Egipto, junto al Mar Rojo. Interesante que Sudán es de las más extremas naciones islámicas. Sudán fue la nación que le dio asilo a Osama Bin Laden, al terrorista número 1 después de Arafat en el siglo XX. Y Etiopía es una nación también sumamente extrema, que matan casi ya, son más del 70% de musulmanes al que no es musulmán. Y qué interesante, escuchen esto, antier, ya no vamos tan lejos, antier, cuando lo leí en la mañana dije, Virgen Santa, mejor Madre del Socorro, mi mamá. ¿Cómo es posible que hace 2700 años se haya mencionado Irán, Etiopía y Sudán, y hace 3 días Irán le acaba de proponer a Sudán darle drones, dinero, una base naval que le permita a Sudán establecer, precisamente porque este libro de hace 2700 años profetizó que Sudán formaría parte de la alianza final que iba a formar el anticristo. Entonces ya comenzamos a ver qué naciones van a formar el gobierno global final de la historia humana. Ya tenemos ya a Irán, tenemos ya a Sudán, tenemos a Libia que también se va a unir, a Etiopía, tenemos a Turquía en el versículo 6 y en el versículo 7. Gomer y Togarma, ponle arriba de tu Biblia, es Turquía. La clase pasada expliqué claramente el origen etimológico que nos proporcionó los grandes historiadores del mundo romano, donde claramente determinan la situación geográfica de lo que es Gomer y Togarma, que pertenece a Turquía. Y lo más interesante de esto también, todo es milagroso. Turquía ahorita la preside un hombre llamado Tayyip Erdogan y pertenece a la OTAN. La OTAN es el ejército de Europa. De acuerdo al artículo 5 de la OTAN, Organización de las Naciones del Tratado Atlántico del Norte, eso significa las siglas OTAN, Organización de las Naciones del Tratado Atlántico del Norte, dice el artículo 5, si España, que pertenece a la OTAN, Bulgaria, Rumanía, Alemania, etcétera, que pertenecen a la OTAN, cualquiera que ataque a cualquier nación que pertenece a la OTAN, todas le entramos a defender. Y como Ucrania
no pertenece a la OTAN, Putin se aventó sobre Ucrania antes que la OTAN se la jalara con ellos. Porque si Ucrania llega a formar parte de la OTAN, pues de Ucrania a Moscú hay 15 minutos y pondría a Estados Unidos bajo la OTAN misiles nucleares apuntando a Moscú. Y Putin dice, el día que esto llegue, se acabó Rusia. Fue lo que pasó en 1961 con Cuba y John Kennedy en Estados Unidos, que Kennedy descubrió que había misiles de Nikita Khrushchev que puso Castro en Cuba apuntando a Estados Unidos. Y Kennedy dijo, John Kennedy, el presidente, no podemos permitir esto. Aquí están enfrente de nosotros apuntándonos con misiles a Washington. Y fue un conflicto de 3 semanas, casi 3 semanas, donde finalmente Kennedy le dijo a Khrushchev, o lo sacas o Tercera Guerra Mundial. Porque ahí sí era Tercera Guerra Mundial. Fue la única ocasión en todo el siglo pasado en que el mundo estuvo a punto de una Tercera Guerra Mundial. Khrushchev sacó los misiles y gracias a Dios que se acabó esa amenaza. Bueno, es lo mismo que quería hacer Estados Unidos exactamente con Ucrania. Y por eso hace una semana volvió a Estados Unidos a mandar más de $3 billones a Ucrania. Han dado casi más de $15 billones a Ucrania. Y ahora anda el rumor que Zelensky, el presidente, anda perdido, que quién sabe dónde está, porque Putin ya amenazó y creo que ofreció Putin $1 millón o no sé cuánto al que matara a Zelensky, al presidente de Ucrania. Finalmente Ucrania va a quedar abandonada. De acuerdo a la Biblia, Ucrania pertenece a la zona de Magog, que está aquí en Ezequiel 38, que forma parte de las alianzas que vienen contra Israel. Es increíble que Erdogan, el presidente de Turquía, para terminar, la pregunta es la siguiente: oiga, hermano, pero si Erdogan pertenece a la OTAN, y aquí en este libro dice hace 2700 años que Turquía va a ser de las naciones que se van a unir al anticristo, igual que Irán. Con Irán no hay tanto problema, pero Turquía perteneciendo a la OTAN hay un problema. ¿El problema cuál es? ¿Por qué se tiene que salir de la OTAN? ¿Y qué pasó con la guerra de Ucrania? Invade Putin Ucrania. Ucrania, casi el 50% del grano lo produce Ucrania. Además que el 60% del gas de la Unión Europea viene de Toluca. Alguien dijo Toluca, infórmate más, por favor. Viene de Rusia, ¿cómo que Toluca? Entonces, de Toluca viene el chorizo. Entonces, cuando el gas es provisto o proveído por Rusia, actualmente es imposible que las naciones de Europa hayan caído en la trampa del presidente Biden de unirse con Biden. Pues vamos a hacerle sanciones económicas a Rusia y vamos a bloquearle todas las transacciones internacionales de SWIFT y el banco, etcétera, etcétera, para que se salga de Ucrania. Ja, 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 ja. Se soltó la carcajada Putin. Y lo único que fue mandarle un recado a Alemania, porque el gas que viene de Rusia llega a Alemania y Alemania es la que distribuye el gas a Europa, a las demás naciones. Y simplemente Putin le dijo a Alemania, ¿sabes una cosa? Avísales que si la siguen haciendo de tos, les cierro la llave. Y a ver, viene el invierno y se van a morir de frío, se van a morir de hambre. Y a Turquía le dijo Erdogan, ya no hay grano. Y el grano es indispensable en Turquía, y el gas y el dinero también. Y Erdogan dijo, si no tengo grano y no tengo esto, viene una revolución civil. Mi pueblo me va a crucificar. Putincito, mi amigo del alma. A ver, ven para acá, le dice Putin. Y se va a Rusia, Erdogan, y se retrata con Putin, Erdogan y Xi Jinping de China y los ayatolas y los 4 alegres compadres abrazados diciéndole a Erdogan a la OTAN, bye. ¿Por qué? Por la conveniencia, los intereses políticos, económicos
de que Rusia necesita grano, necesita eso. Ahorita todavía no se sale de la OTAN. Pero hace una semana, Colombia rompe con Israel. ¿Supieron? El presidente Petro de Colombia ya rompió relaciones con Israel. Qué increíble, ¿no? Y hace una semana exactamente Erdogan acaba de mandar que quiere romper relaciones comerciales porque Turquía le provee a Israel el acero. Y ahora ya rompió relaciones comerciales. El siguiente paso es salirse de la OTAN. Escuchen esto. ¿Cómo se acomodan las piezas con piezas? Si Turquía se sale de la OTAN en Europa, la Unión Europea tenía dos ejércitos, Inglaterra y Turquía. Turquía es el ejército más grande ahorita de Europa. Si se sale Turquía de la OTAN, Europa se queda como el pollito, pío, pío, pío. ¿Para dónde me hago? Por los Estados Unidos ya es una bola de mentirosos, etcétera, etcétera. Los países africanos musulmanes se están yendo todos con Rusia y todo ya casi el norte de Europa, también los países bálticos, Noruega, Suecia, etcétera, etcétera. Latvia, Letonia, que están junto a Rusia, ya están tratando de unirse a la OTAN y nos vamos a quedar completamente solos. Y aquí en este caldo de cultivo, donde Europa se queda como un pajarito, como un patito feo sin nadie, ¿quién creen que va a aparecer? ¿Quién creen que va a venir con unas ideas asombrosas y los va a salvar? Superman. Y todos, ¿verdad? Eres tú el que estábamos esperando. Voy a arreglar el problema con Ucrania, voy a arreglar el problema de Turquía, voy a arreglar el problema de las amenazas. Con Estados Unidos ni se preocupen, Estados Unidos ya va en decadencia, ya ni piensen en Estados Unidos porque ni aparece en la Biblia. Ni en la Biblia del Mormón está Estados Unidos. El anticristo. ¿Y qué va a hacer el anticristo? De acuerdo a la Biblia, va a unir un G10. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, Daniel 10, Daniel 11, Daniel 12. Un G10 va a unir 5 naciones del Medio Oriente y 5 de Europa. Se van a unir en un G10. ¿Por qué? Porque Europa va a buscar el petróleo del Medio Oriente. Se van a quedar desamparados. De alguna razón algo va a pasar con Rusia. Y el Medio Oriente va a unirse con Europa. Y por eso dice en Daniel 2:35 en adelante, que esta unión de los 10 dedos representados en la estatua de Nabucodonosor serán 5 de barro y 5 de hierro, de acero. Y así como el hierro no se mezcla con el barro, van a mezclarse, pero no se van a unir, porque jamás se uniría el occidente con el oriente. La cultura europea, la religión europea, las tradiciones europeas, la cultura europea es diametralmente opuesta al Islam. La cultura, la religión del Islam, por eso no soportan a Israel ahí en medio los países árabes. Todos somos musulmanes. Y estos aquí tienen otra religión, otra cultura, otras tradiciones. No pueden estar junto con nosotros. Échanos al mar Mediterráneo. Y todas estas eventos y cuestiones que estamos nombrando se están conjugando como piezas de un rompecabezas donde las estamos uniendo mediante la Biblia y dándonos cuenta, Jesús viene ya. Amanezco todos los días, Jesús, ven por tu iglesia. Ven por nosotros, Jesús. Ya no tarda Jesús en venir. A lo mejor ahorita saliendo podía venir Él. Mañana, un año, no sabemos. El día y la hora nadie la sabe. Pero sí sabemos los tiempos y las señales. ¿Para qué? Para que estemos preparados. Para que ya dejes tu vida vana, tu vana búsqueda del dinero, del placer, de las drogas, del alcohol, de esto, de aquello, de tus amistades, jijiji, jojojo, amistades que tal vez ni siquiera te ayudan a tu vida espiritual. Ya ven y busca a Dios, arrepiéntete y busca a Dios con todo tu corazón. Hermanos, este es un llamado de alarma que la Biblia nos hace. Despierta.
Abre los ojos y date cuenta de lo que está pasando acá, allá. Y aquí está todo. Venimos a la iglesia a enterarnos de lo que no nos vamos a enterar en TV Azteca o en Televisa o en TV Sky o lo que sea. Aquí nos enteramos de la verdad. Para que despiertes, para que busques las almas, para que ganes las almas, para que le hables a tu familia, para que comiences a orar por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos, todos los que están perdidos en tu familia. Ten una lista ya de oración, busca a Dios en la mañana, levántate, ora por ellos, en la noche ora por ellos. Dios contesta la oración. Dios va a hacer algo con tu familia, pero tú no puedes ser una persona en letargo espiritual, una persona abandonada que de vez en cuando lees la Biblia. Las series nunca las ves, ni ves lo que pasó en la serie anterior, ni mucho menos. Llegas aquí el domingo y no puedes entender nada porque no has visto las conferencias anteriores, porque ni siquiera estás despertado. No sé cuántos de ustedes vieron una película que está ahorita en la cartelera, La Guerra Civil. Se la recomiendo que la vean. Yo recomiendo muy pocas películas. Se llama Guerra Civil. En Toluca la están pasando ahorita, en Estados Unidos también. Están pasando exactamente en esa película lo que va a pasar en Estados Unidos. Devastado completamente, ya ni les digo en qué termina la película. Pero es una película cruda, que es exactamente la guerra civil que se aproxima tal vez en Estados Unidos. Pero vale la pena, vuelvo a repetir, es cruda, muy fuerte, no hay ninguna escena sexual ni mucho menos, ¿verdad? Tampoco muy pocas groserías, casi no hay, 2 que 3 groserías nada más. Pero es una película que aprendes tú mucho y sales y dices, caray, se está adelantando, ya no hay ciencia ficción, ya lo que estamos viendo está sucediendo, sobre todo también en el área de la inteligencia artificial, de lo cual la próxima vez vamos a hablar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Los cielos y la tierra pasarán. Todo comienza a derrumbarse a nuestro alrededor. Ideologías, filosofías, sistemas de gobierno, pensamientos, culturas, religiones, pero tú permaneces. Porque tú eres Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gracias, Señor, por darnos esta esperanza, esta paz de saber que te pertenecemos. No tengan miedo, pequeña manada, dice el Señor. Tú eres mi testigo a través de las evidencias que he dejado en la Biblia, que no hay otro Dios más que yo. No hay Dios, no hay ninguno más que yo, el Señor. Padre de Jesucristo, de Abraham, Isaac y Jacob, que mandé a mi hijo a una cruz, a abrir sus brazos, a que fuera coronado de espinas, clavados sus brazos y sus pies, porque te amo, porque quiero tener una relación contigo, porque no quiero que vivas en la vida, la corta vida que nos queda bajo el temor, la angustia, la desesperación, la incertidumbre. No, yo soy tu Dios. Nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Escúchame, estaré contigo siempre. Cada segundo que pase tu vida, ahí estoy contigo, alentándote, mostrándote que regreses a mí, que me busques, porque me encontrarás si me buscas con todo tu corazón. Y ustedes que todavía a través de la televisión también no tienen a Cristo, ven a Cristo. Él fue enterrado, crucificado, resucitado a los 3 días para darnos la esperanza que somos peregrinos por este mundo, vamos de paso. Somos extranjeros de este mundo, no somos de este mundo, pertenecemos a un mundo muchísimo mejor. Por eso anhelamos en lo profundo de nuestra alma gritar: Jesús, rescátanos, sácanos de este mundo perverso y maligno
corrompido completamente, llévanos contigo a la casa que has preparado para nosotros, los que te amamos. Y si tú no tienes a Jesús todavía, dile: perdóname, Señor, por mis pecados. Creo que en la cruz abriste tus brazos por mí y me has amado con un amor eterno. Gracias por esa sangre preciosa que derramaste, que me limpia ahora de toda mi vida pasada. Y de aquí en adelante, tú me haces una persona enteramente nueva para servirte, adorarte y buscarte con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán.